Buenas noches. A continuación les voy a hablar acerca de los últimos laboratorios que hemos visto en el curso de sistemas de alertas de aeronaves. Los tres temas principales que vimos fueron el Altitude Alert, el Overspeed y el STOLT. Comencemos con el Altitude Alert. Bien, aquí una breve conclusión de lo que pasa en el Altitude Alert. El ADC nos proporciona la altitud barométrica y nosotros en el FSU vamos a selectar la altitud preseleccionada. Entonces, lo que va a hacer el módulo de altitud alerta va a comparar estas altitudes para darnos una indicación. Como ya sabemos, es estandarizado que si estamos ascendiendo a 250, entre 750 pies y 250 pies de la altitud seleccionada, lo que va a pasar es que se va a empezar a pulsear la luz ámbar que se encuentra en el altímetro. Y una vez que pasa los 250 pies llegando a la altitud seleccionada, simplemente deja de parpadear. Pero nosotros para hacer una visualización de qué pasa si se desvía, o sea, si aumenta, en este caso que estamos ascendiendo, aumenta mucho más, usamos el Vertical Speed para aumentar la altura de la aeronave y vemos que cuando pasa los 250 pies de la altitud seleccionada va a empezar a sonar la alarma de alerta de altitud, avisándonos que se está desviando. Asimismo, en la gráfica del A320 podemos ver que la alarma siempre va a sonar cuando la aeronave se desvíe. Si está haciendo su recorrido normal, simplemente va a ser las luces de aviso. Sin embargo, por decir, si estamos ascendiendo y por alguna baja potencia o algún desperfecto que pase, la aeronave baja y traspasa los 650 pies, va a sonar la alerta, el altitud alert porque se está desviando. Bueno, en el overspeed lo que pasa es que el Fly Warning System también va a recibir indicaciones del Air Data Computer y va a determinar si se encuentra en overspeed. Y si esto pasa, nos va a arrojar la luz de indicación de Master Warning, una señal de sonido y también se va a poder ver en el EICAS o ECAM. Se activa la luz de warning ya que el overspeed compromete en gran medida el fuselaje de la aeronave, ya que está volando a altas velocidades que pueden ser muy perjudiciales. Asimismo, a menos de 24.000 pies, quien controla esta velocidad es el VMO, velocidad máxima operacional en nudos. Sin embargo, cuando se pasa a más de 24.000 pies, va a operar el MMO, que es donde se involucra el número MASH, ya que a mayor altura la densidad y la temperatura se vuelven adiabáticos. Eh, Pudimos comprobar que el número MASH depende de la altura, ya que como sabemos el número MASH es la velocidad a la que vamos entre la velocidad del sonido. Sin embargo, la velocidad del sonido varía según la temperatura en la que estamos y la temperatura va a variar a la altura en la que estemos. Por eso a más altura va a disminuir, claro, a más altura disminuye la temperatura y esto modifica a la velocidad del sonido que va a modificar nuestro número MASH. Por eso que a mayor altura podemos volar a números más permitidos. Asimismo, en el airspeed podemos ver que se forman unas rayas rojas a la velocidad máxima operacional a la que podemos volar. En el simulador es una gran ventaja porque en el FSU podemos poner la perilla en números más solo presionando el speed match, ya que si lo hacemos con nudos vamos a tener que hacer una comparación e ir variando de poco en poco. Sin embargo, machucando este botón podemos hacerlo más rápido para poder comprobar las alertas que nos da. Para el taller de stall, que es la pérdida, usamos más que todo un software para guiarnos y debemos analizarlo. Lo que pudimos observar es que cuando iba aumentando el número MASH, el ángulo crítico iba disminuyendo. Esto quiere decir que a mayor velocidad, menor ángulo crítico. Haciendo una gráfica, cuando el coeficiente de sustentación es máximo, el ángulo crítico también es máximo. Sin embargo, llegado a un punto, ya no va a haber sustentación, va a haber pérdida. Y comparándolo con la gráfica que obtuvimos del software, podemos decir que cuando el ángulo de ataque es máximo, la velocidad es mínima. Esto se puede entender ya que cuando el ángulo de ataque empieza a subir, la velocidad va a ser menos en el extrados. Para que se entienda mejor, cuando el ángulo de ataque empieza a elevarse, va a haber una diferencia de presiones, lo que va a generar sustentación. Sin embargo, a una determinada velocidad, si el ángulo es muy elevado, o sea, pasa el ángulo crítico, lo que va a pasar es que el flujo del aire no va a cubrir toda la parte del extrados que debería para generar la sustentación.
ocasionando que no haya una diferencia de presiones, entrando el avión en pérdida. Para esto, el sistema de alerta de Stolt va a funcionar antes de que se llegue al ángulo crítico. En, en la mayoría de las aeronaves es controlado por la velocidad de la aeronave. Sin embargo, en el A320 lo trabajamos sacándole el 5%, es decir, a 5% antes de llegar al ángulo crítico va a sonar la alarma de Stolt y también nos va a aparecer la indicación. En el Boeing funciona de otra manera. En el Boeing lo que pasa es, suena una alarma, un sonido y nos vibra la palanca. Por ello, a determinadas velocidades hay un ángulo crítico, o mejor dicho, cada ángulo de ataque hay una determinada velocidad a la que debe volar para no llegar a este ángulo crítico. Toda esta información la podemos encontrar en el manual respectivo de cada aeronave. Y bueno, esto fue un breve resumen y conclusiones de lo que pudimos lograr en estos laboratorios del curso de sistema de alertas. Gracias.